Los últimos datos del EGM al que tú hacías referencia, para nosotros son importantes porque significan un avance, una constatación de que estamos en buena línea. Los deportes, yo creo que somos el referente en esos instantes, después de la incorporación, como decías, de todo el equipo que, procedente de la SER, se incorporó hace 2 temporadas, sustituyendo a José Antonio Avellán, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y un grupo de 50 periodistas, ¿no? Han consolidado nuestra parrilla junto a 2 puntales, como puede ser el caso de Ernesto Sáez de Buruaga y también de Juan Pablo Colmenarejo, que son 2 auténticos, excepcionales periodistas. Si eso le sumas nuestra parrilla local, con el magazine que dirige Gabriel Torrens, los informativos con Cristina Mamen y Yulén, o el Mayor que vive Juan Andrés Ruiz, o los deportes que capitanea Tomeu Maura, pues yo creo que es la oferta adecuada para el tiempo que vive la sociedad a la que servimos. Al consolidarnos como una emisora referente en deportes, eso nos ha dado mucha vida. Ten en cuenta que nosotros, tras la muerte de Antonio Herrero, intentamos distintas pruebas con Luis de Herrero, después Federico Jiménez Los Santos, más tarde fue Nacho Villa, y no acabaron de funcionar, hay que decirlo claramente. La incorporación de esta gente nos han dado fuerza, ellos, y la incorporación de Ernesto y Juan Pablo Colmenarejo. Por lo tanto, sí, yo creo que ha sido, no diría lo que nos ha salvado, pero lo que nos ha dado fuerza para mantenernos hasta hoy, con todo el mogollón de problemas que vivimos en materia económica. Después hay que considerar que no solo de COPE vivimos, quiere decir, después como grupo tenemos Cadena 100, que es la fórmula musical, y Rock FM, que es una emisora emergente, y Cadena 100 está consolidada dentro de las radiofórmulas españolas. También es una buena soporte como negocio. Federico hacía un gran programa de radio que era La Linterna. Yo creo que tras la salida de Luis Herrero, él era contertulio de Luis en La Linterna, fue titular de ese programa durante mucho tiempo. Y yo creo que hacía un excepcional programa de radio porque Federico es un buen comunicador, es un buen profesional y es una persona muy preparada intelectualmente, ¿no? Y yo creo que aportaba aquello que era necesario en aquel momento para la reflexión en esas 3 o 4 horas de radio que iban desde las 8 hasta las 12 de la noche. Al salir Luis Herrero y hacerse cargo de la mañana, pues la cosa cambió. Su maestro era Antonio Herrero, como él ha repetido en muchas ocasiones, pero no con las mismas tablas, ¿no? Al final, yo creo que él no cumplió con el objetivo que incluso él se había marcado, ¿no? Y aquello no funcionó no porque él no fuera una persona preparada, documentada y con criterios, sino porque yo creo que equivocó la línea y empezó a discrepar o mantener discrepancias prácticamente con todo el mundo, y eso al final resulta imposible. Y entonces, a partir de una reflexión serena, que en la cual yo creo que él participó, pues abandonó la casa, se le hicieron distintas ofertas antes de su salida definitiva que él no aceptó, y lo que se ha demostrado, en definitiva, yo creo que lo que sucede en tantas y tantas ocasiones es que la marca, aunque parezca lo contrario, es mucho más fuerte que la persona que ocupa la representación en aquellos instantes. La marca es más fuerte, está más consolidada que el comunicador que en determinadas horas hace uso de ella, ¿no? La caída de lo público y la caída de lo privado, el escenario que dibuja es un escenario muy complicado, como sucede en todas las actividades, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que hoy en día hacer un diagnóstico a corto plazo es imposible, a corto o a medio plazo, porque el diagnóstico que hagamos tú y yo ahora, dentro de una semana, puede ser totalmente distinto, porque la evolución es mucho más rápida. ¿Puede suceder lo que apuntaba Paula, de que desaparezcan? Hombre, yo creo que es la última instancia. Lo que pasa es que los medios nos tendremos que reestructurar si eso continúa así.
no sé de qué forma, no sé si haciendo menos programación o desapareciendo. Yo creo que eso es para algunas cadenas, como por ejemplo para la nuestra, es muy arriesgado y es, diría que casi imposible hoy por hoy, ¿no? Que emisoras como nosotros o como las de la competencia con esa larga tradición, pues que desaparezca la programación local es muy duro, ¿no? Pero reestructuraciones se tendrán que producir no solo en la radio, sino en la prensa escrita, como ya se ha producido en la televisión, porque es que eso no da para más. Cuando las cifras dan los resultados que dan de caída de mercado publicitario en lo privado y en lo público, oye, algo habrá que hacer. ¿Por qué no acepté? Bueno, eso me llevó a un debate interior en la casa. ¿Por qué no acepté? Bueno, porque yo creía que, para empezar, yo estaba bien en COPE, me sentía a gusto en COPE, que es la casa en donde había estado siempre, y el reto que se planteaba era un reto pues muy complicado, muy complicado. Y entonces, en esos momentos precisamente decía Santa Teresa, en tiempo de alboroto no hacer mudanzas, ¿no? Creí que ese reto sería muy complicado y que no sé si sería fácilmente asumible, pero sería muy difícil. Y cuando yo lo planteé en la casa en la que yo me he encontrado tan a gusto, pues me dijo que ellos confiaban en mí y que les apetecería que yo continuara en COPE, cosa que evidentemente hice. Pero dicho eso, insisto en lo otro. Yo me sentí emocionado y profundamente honrado de esa propuesta de consenso, ¿no? Por eso recuerdo llamadas el día antes de la votación en el Parlamento. Alguien me recordaba bien, es que tienes 59 diputados en la Cámara, ¿no? 59 diputados que están dispuestos a decirte que sí, a que tú seas el director general del ente por ese consenso unánime de los profesionales y de los políticos. Claro, eso te llena y después te plantea ese gran reto de asumir esa dirección tan importante para las islas, ¿no? Y bueno, es una historia muy bonita, pues que al final no resultó.